Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos. Váyanse conectando a esta transmisión porque vamos a empezar café con sabor a pasado. El número 40, don Beto Figueroa. Yo pienso que más, uno como 43, ¿no? Número 43 la reunión. Ok, pues el número 40 tengo yo aquí anotado, a lo mejor y... No, ya vamos a la 43. Muy bien. Buenos días a todos ustedes. Como siempre aquí estoy acompañando al doctor, más que todo, a Pablito, y ahora pues, el maestro, con mucho gusto. Alberto Figueroa para servirle. Muy bien, la Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río, Colorado, Vocería Literaria y el comité organizador del 19º Encuentro Internacional Poetas Migrantes les dan la más cordial bienvenida a esta edición. Yo tengo anotado aquí la número 40 de Café con Sabor a Pasado. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Juan Antonio Contreras con la charla El legado del capitán Carlos G. Calles. Sí, buenos días presentes, buenos días a los que están en la plataforma de Facebook. A la sesión número 40 igual vamos a investigar cuál semana llevamos de Café con Sabor a Pasado. Estamos transmitiendo en vivo desde la Sala de Lectura y Artes Manuel Cuen y del Espacio Cultural Jesús Argiles para todo el mundo por este medio de Facebook. Estamos en la página de Poetas Migrantes. Todos los eventos virtuales serán de esta forma en Poetas Migrantes y le damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Antonio. Igualmente, pues saludos a su familia que lo están mirando en este momento y pues bienvenido a don Pavi y a don Beto. Yo quiero agradecer a la doctora Karina Argilés su participación, igualmente a don Beto Figueroa por estar, también a mi papá, aquí don Pablo Cuen Murrieta, con 92 años. 92 años que cumplió recientemente. El día de hoy trajimos un pastel, pues porque el miércoles pasado no pudo venir, andaba un poco enfermito. Y pues hoy vamos a saborear un rico pastel a su salud por sus 92 años de vida. Adelante, doctora. El maestro Juan Antonio Contreras nació en Guadalajara, Jalisco, un 5 de noviembre bueno, digo la fecha, porque eso ya es secreto. Lugar donde se llevó a cabo sus estudios básicos de primaria, secundaria y de una carrera profesional en técnico en electrónica industrial. Es un artista plástico muy reconocido en esta ciudad y a nivel nacional también por sus obras de arte desde 1997 y reconocido a partir del 2002. Es también un acertado historiador, investigador y pues la verdad es un honor que esté con nosotros aquí. Un gran artista plástico nos acompaña. Adelante, maestro. Claro que sí, el maestro Juan Antonio Contreras ha realizado numerosos trabajos de pintura sobre tela, papel y madera, ya sea con acrílico, vinílico, lápiz y o pastel, muralismo, creación y también restauración. Lo vimos hace algún tiempo allá en el Cebati restaurando los murales de nuestro querido amigo el profesor y maestro, el profesor Hermes Flores Navarro. También ha hecho trabajos de restauración de arte sacro con diferentes materiales, principalmente obras de imagenología de bulto. Ha hecho esculturas en papel maché y cartonería gigante, estatuillas, tamaño natural y monumental, de alto y bajo relieve, y aparte pues es un investigador en la historia local y regional, escritor y autor de publicaciones de carácter histórico. Y don Beto seguramente miró un alebrije allá en la cafelería, ahí estuvo mucho tiempo. Y también en el parque una vez. Autoría de aquí del maestro, él es artesano. Que me faltaba tener uno en mi casa y tener uno aquí. Tengo una obra de arte, pero me hace falta ese alebrije. Algún día, maestro, voy a comprar uno. Algún día.
igual a otro, ¿no? No existen, ¿verdad? Si algún día Algo leí tendré sobre uno. eso. Bueno, el maestro Contreras es ganador de 2 primeros y segundo lugar en la Feria del Condado de Yuma del año 2006 en la categoría de pintura. Triunfador de concurso Manos a la Obra realizado en el 23º Ayuntamiento de San Luis Río Colorado para encontrar una pieza de arte representativa en esta región en el 2006. Se ha dedicado a la impartición de cursos y talleres desde el 2008 para el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes. También en talleres y exposiciones de distintos eventos para Yuma Cultural Council. Impartición de cursos y talleres para personas con capacidades especiales, tanto aquí en el municipio y en los Estados Unidos en el 2011, pues. Muy bien, el Queda. maestro Contreras es investigador e historiador con 2 publicaciones literarias: Río Abajo, anécdotas y acontecimientos de los primeros pobladores del río Colorado, y la colección Biblioteca Infantil Cronológica, Nuestra Historia como no la habías visto. Miembro y posteriormente presidente del Centro de Investigaciones Históricas Asociación Civil de 2014 al 2019. Y recientemente pues presentó una novela, y ya platicábamos hace un momento, cuando llegó el maestro, está trabajando ya la segunda parte de esta novela, la segunda de 3 partes que tendrá esta novela, que es una novela basada en la historia de San Luis Río Colorado. Maestro, buenos días. Hola, buenos días. Así es. Aprovechamos toda esa información que se recabó para desarrollar esta obra y acercar un poquito más nuestra historia a la gente. Y pues, antes de continuar, agradecer la invitación, felicitar a don Pablo. Gracias por estar con nosotros, gracias por la invitación, a la doctora también. Y pues, aquí estamos. Muy bien. El tema que nos reúne el día de hoy, pues es un tema por demás interesante. Es una figura clave en la historia de San Luis Río Colorado. No es la única, por supuesto, porque cuando llegó el capitán Calles a San Luis Río Colorado ya había varias familias. Hubo un antecedente, bueno, 2 antecedentes, que fue Colonia Lerdo y Puerto Isabel. Sí. Y mucho antes había una comunidad originaria asentada en las riberas del río Colorado desde hace 6,000 años. Pero el capitán Calles fue enviado a esta frontera, a la zona del río Colorado, con un propósito: establecer una colonia agrícola y militar, y de alguna manera hacer un resguardo de la frontera, como lo hicieron las autoridades norteamericanas cuando establecieron el fuerte de Yuma. Me supongo yo que la idea fue similar. Entonces, maestro, escuchamos lo que nos tenga que decir acerca de este personaje, el capitán Carlos G. Calles. Muy bien, como usted bien dice, el capitán Calles fue comisionado para no nomás crear una colonia agrícola militar, sino también crear una aduana, ¿sí? La idea primordial era crearla en donde era Puerto Isabel, pero a grandes rasgos, para resumir, él no encontró nada en Puerto Isabel y pues tuvo que buscar otras opciones, y tras vagar por nuestro valle por un par de meses, finalmente llegaron a lo que le recomendaron era el mejor punto para desarrollar esta colonia agrícola militar, que fue precisamente aquí, donde estaba la Mojonera 204. ¿Sí? El capitán llega y pues ya existía, como usted mencionó antes, un rancho con varias familias, y pues se mencionaban rumores de que los estadounidenses querían cruzar frontera. Analizando e investigando, encontramos que estos temores eran también en Estados Unidos, había temores de que por México se cruzaran el ejército hacia ellos.
puesto que no querían otro Columbus. Los temores fueron de ambas partes, ya que el gobierno de Estados Unidos trajo desde Texas un destacamento para custodiar la frontera. Se establecieron en el fuerte Yuma. Al llegar el capitán Calles, pues después de organizarse, entabla contacto con las autoridades de Yuma y le hace ver las intenciones a las que venía realmente para evitar aumentar o desmentir esos dichos de que se querían cruzar tanto unos como el otro. Aquí lo que vamos a analizar son 9 puntos importantes en las actividades del capitán Calles, ¿sí? Que se podrían decir que fue su legado, lo que él dejó desde que llegó hasta que lo asesinaron. Son varios puntos que yo considero son importantes, que él comenzó y que actualmente todavía son importantes para este municipio, ¿sí? El primer punto a analizar es el inicio de actividades aduaneras, ¿sí? Cuando él llega, no había en sí una aduana, pero al establecerse ya con su destacamento, pues las autoridades establecen una caseta de vigilancia aduanera. Está documentado que en el transcurso de que él estuvo aquí y ya cuando él fallece, ya existía un punto, una caseta a la altura de la colonia Cuauhtémoc, a un par de cuadras de donde estaba la guarnición militar. Aunque las actividades aduaneras oficialmente iniciaron en 1923, el simple hecho de haber llegado motivó a las autoridades a que ya se estableciera un cruce aduanero en forma, ¿sí? Ese sería el primer punto, el primer legado. A partir de esa situación fue que se generó el que se creara aduana aquí, ¿sí? El segundo punto a analizar aquí o a ver como legado es el inicio de la actividad agrícola organizada. No es que no hubiera actividad agrícola aquí en la región o en el valle, sino que él con los ingenieros que trajo empezó a organizar bien lo que es el rubro agrícola, a tecnificarlo, a hacer mano de la tecnología que se contaba en aquel entonces. Ese era un detalle del capitán Calles, que recurría mucho a la tecnología, ¿sí? Y pues el lugar que encontró fue muy bueno aquí debido a los desechos de las aguas residuales que venían de Yuma, que llegaban al límite de la frontera. Esto lo vamos a ver muy adelante, un poquito más adelante, porque también tuvo mucho que ver para el desarrollo. Había agua suficiente, había agua, el 17, sí. ¿No? Así es. El inicio de actividades agrícolas organizadas, ¿sí? No nomás los ingenieros que venían no nomás ayudaron a la organización de las parcelas, sino a capacitar a las personas que se encontraban ya aquí, los que venían a sembrar, a producir, para tener un mejor rendimiento agrícola, ¿sí? El tercer punto a analizar es la organización urbana, el trazo de la cuadrícula. Él ya lo traía en su visión de una buena organización urbana. Se refleja cuando desembarcan en Puerto Isabel y se trasladan al borde del río, donde se establecen como Puerto Edgardo. Ahí organizó en cuadrícula el campamento, de manera que incluso nombró un par de calles ahí mismo para tener una mejor organización dentro del campamento, ¿sí? Ya llegando aquí, pues ya organizada el fondo legal, empieza la organización de la organización urbana por el trazo de las calles, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya a él mismo también le tocó poner los nombres,
porque eran nombres muy diferentes a como las conocemos hoy, las primeras calles de Claro, eran nombres muy patrióticos. ¿Me recuerda cuáles eran? Sí, Bolívar, por ejemplo, Bolívar. era una de Una ellas, de las ¿no? calles, sí, eran Ajá. nombres muy patrióticos, aptos a los héroes de la época. Ajá. ¿Sí? Ya desde entonces ella traía su visión de una buena organización urbana. ¿Sí? Y eso se refleja actualmente en nuestras calles, que están muy bien organizadas. Es de las ciudades mejor organizadas del país en cuanto a trazo, trazo vial y organización urbana. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Donde se sentó pues, pues, el destacamento, ahí estaba el río Colorado. Ahí pasaba el río Colorado. ¿Aquí en San Luis? Ajá. Donde estaba el deporte. ¿Cómo se llama? El cuartel militar. El río estaba a distancia, pero en las crecidas sí alcanzaba a llegar aquí al borde del médano. Si bien recuerdan, hace un par de años, bueno, hace 20 años, nos tocó todavía la última gran inundación del río. Llegó hasta el Cebatis, inundó Cebatis y llegó hasta el borde de la Cuauhtémoc. Si eso nos tocó a nosotros, imagínense qué no les tocó a ellos cuando el cauce del río estaba en su mero apogeo. Otra pregunta. Sí. Habló de que también se estableció una aduana. Ya existía la de algodones, ¿verdad? Esa aduana es una de las primeras, ya que sí, era para entrar los barcos, ahí tenían que pasar aduana. tenían que pasar aduana. Entonces yo pienso que una de las primeras aduanas, esa que estaba aquí cerquita, ¿no? De algodones. Sí. Esta aduana se puso provisional, ya la aduana en forma fue hasta 1923, ya cuando se establece de manera oficial por el gobierno de los Estados Unidos, la aduana aquí local. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya estaba la aduana de algodones, creo yo, ya estaba ¿Sí? la mojonera de la división fronteriza, ¿no? Sí, ya. El monumento. Los monumentos ya estaban, ya tenían algunos años. En 1890 fue cuando Ya estaban estas cuando se familias, hicieron los trazos, el ya. capitán se estableció en un lugar, ordenó que se trazaran estas primeras calles diagonales que están en el centro, y diagonales también a la calle Cuauhtémoc, ¿no? Sí, acorde al médano. Ajá. Sí, está. Ese fue el primer trazo urbano. Ya posteriormente, pues ya se reorganizó hacia el interior ¿cómo se dice? Del desierto. Del pues, desierto, ¿no? sí. Ajá. Muy bien. Continuamos. Las gestiones legales que derivaron el asalto a las tierras. Cuando llega el capitán Calles a San Luis, bueno, aquí antes lo que era el rancho, trazó el fondo legal, pero él se encuentra que todavía tenía dueño, que no eran tierras libres todavía. ¿Sí? Entonces, él fue de los primeros o pocos que empezaron a gestionar hacia el gobierno federal o el gobierno del estado la liberación de estas tierras para otorgar. Él nunca lo pudo ver en vida. ¿Sí? Él lo solicitó muchas veces de que se liberaran estas tierras para poder trabajarlas, pero la respuesta que tuvo fue que pues ni modo, trabajenlas, saquen lo que puedan hasta que los desalojen. ¿Sí? Para esto ya había un antecedente de expropiación de tierras en Baja California por Esteban Cantú. En 1916 él ya había expropiado tierras a la Colorado para crear varias colonias agrícolas en Baja California, en Mexicali y sus alrededores. Ya existía ese antecedente. El capitán Calles peleó por eso también, fue una de sus luchas, que estas tierras se liberaran para el aprovechamiento. No lo vio, pero pues por fortuna, vamos a poner así, gracias a esos antecedentes que él dejó, fue que en 1937 se les pudiera despojar de todas estas tierras a la Colorado y otorgárselas a quien de veras tenían ganas de trabajarla. ¿Sí? Ese es otro de los puntos legados. ¿A usted le tocó algo de eso?
No, el 36 llegó mi padre nada más. A su padre le tocó. Sí, yo nací el 40, a principios del 43. Muy bien, ¿le platicó algo su padre acerca del asalto? No, mi papá en aquel tiempo él estaba joven, venía de Zacatecas al sueño americano, no le gustó la forma de trabajar allá y se vino a trabajar aquí. Muy bien. Pero pues llegó pescando algodón Ah, al rancho de los Salinas en el ejido de la Grulla. Sí. Ya estaban esos ranchos ahí. muy bien. ¿Algo que quiera usted, maestro? Don Agregarlo. Chabelo Figueroa, así era conocido. Así por don Chabelo. Don Chabelo Figueroa, sí. Nomás que como en 1924 más o menos se dio antes del 37, entiendo yo que se dio una primera dotación. Tampoco la vio porque el capitán falleció Sí. el 20. El 20, sí. Se dio una primera dotación que es lo que conocemos como el Ejido San Luis, ¿no? El 24 les dieron, y yo me acuerdo haber leído en la literatura al respecto, que les dieron prácticamente el desierto en una primera dotación al Ejido San Luis y creo que hasta lo repudiaron en una primera instancia porque dijeron, ¿qué vamos a hacer? Sí. No son tierras cultivables, ¿no? Y sin embargo, pues hoy tienen una gran importancia porque sobre todos esos terrenos está construida la ciudad. Se fincó la ciudad sobre. La buena, yo creo que ¿qué será? 70-80% de la ciudad, porque ya hay otros ejidos que abarcan parte de la mancha urbana, ¿no? Muy importante las gestiones que tuvo que hacer el capitán, ¿no? Y recalco nuevamente, por desgracia no pude verlas porque pues ahí importaba más el influyentismo de gobiernos hacia terratenientes que lo que pudiera producir la gente que de veras tenía ganas de producir, de desarrollarse. Sí. Hay un autor que fue su secretario particular del capitán que escribió un libro. Sí. Y narra allí cómo se dio todo esto del asesinato del capitán. Fue un acontecimiento en ese momento, para ese momento de la colonia, ¿no? Sí. Es importante que mencione a Adolfo Willemy. No se le da tanta importancia a él, pero él fue la mano derecha del capitán Calles, fue el ejecutor, vamos a llamarlo de esa manera, de todas esas ideas que traía el capitán Calles, ¿sí? Él fue realmente el ejecutor de todo esas ideas, esos planes, todo eso que traía el capitán Calles. Willemy se encargó de que se llevaran a cabo todos esos, como secretario particular de él. Muy bien. Y gracias a esa persona conocemos algo del capitán, porque él hizo memoria, hasta eres el que levantó la historia. Claro. Nadie más lo hizo más que él. Sí. Entonces lo que hablamos y conocemos de él ahorita, pues se la debemos a Adolfo Willemy. ¿Sí? Muy bien. Sí, es así, maestro. No has encontrado tú otros autores que... No he encontrado otros autores. Hay en las memorias de Belardo Rodríguez se hace mención del capitán Calles, pero no es a profundidad como lo fue Adolfo Willemy, que prácticamente vivió con él las 24 horas mientras él estuvo aquí al mando de la colonia. Obviamente tuvieron sus dificultades, se separaron un tiempo, pero en los últimos días del capitán Calles él estuvo presente tanto en las actividades como los incidentes ocurridos esa madrugada del 13 de mayo donde lo asesinaron. Sí. Él habla desde la salida del barco, los problemas que tuvo arriba del barco, de los motines, el desembarco, cómo llegó hasta acá. Él lo menciona en su libro, yo tengo ese libro, ¿verdad? Y lo he leído. Y él menciona cómo batallaron para llegar hasta acá. Entonces es muy importante lo de él y no se le ha dado la importancia que se merece. Porque en realidad lo único que conocemos son las memorias de él nada más. Yo tengo otra pregunta. Sí. Hay controversias de que estaba fundado San Luis, ya había
de colonias. ¿Usted considera que el capitán fue el fundador de aquí por tener fondo legal, por empezar fondo legal, fue el fundador de San Luis? Muy bien. Se le considera el fundador porque él realizó el documento. Como en toda documentación legal, quien registra es quien lleva la autoría en este caso, ¿verdad? En este caso, pues el padre de San Luis sería el capitán Calles, porque él firmó el documento donde se hizo el fondo legal. Pero en sí, quienes fundaron realmente San Luis fueron, en su gran mayoría, personas que emigraron de la colonia Lerdo después de su cierre, ¿sí? Ellos fueron los verdaderos padres de San Luis, los que vinieron, trabajaron y empezaron fue el génesis de nuestro pueblo antes de que llegara el capitán Calles, ¿sí? Inclusive este rancho se menciona mucho más atrás, cuando todavía estaba en función de la colonia Lerdo. Era un punto de paso referente, donde ya se menciona que al borde de la frontera, junto al monumento 204, ya existían familias, principalmente de los Domínguez, que eran los que criaban cabras para hacer quesos y para el consumo de ganado, como ganado. La familia Osuna Domínguez, ¿no? Sí. Sí. Sí, no va a ser una duda porque se escuchaba comentarios. Sí. Políticamente yo creo que sí se lleva el mérito, ¿verdad? El mérito por animarse a venir a estos lugares tan calientes. Sí. Si hay preguntas o comentarios ahí en la transmisión, doctora, Sí, nos interrumpes. Está Edith Yadira Reyes, que pues es de la Comisión Histórica de... Saludos a todos los de la comisión. Ajá, de la comisión, y saludos a todos los ponentes, muy buena transmisión. Sobre historia de todos deberíamos conocer, pues también saludos al maestro Contreras. Y pues, ya es todo. Perdí. Sí, me perdí. Adelante. Muy bien. Otro de los legados del capitán Calles es el establecimiento de las relaciones, vamos a decir, políticas, de las buenas relaciones entre Yuma y Baja California, ¿sí? Estas relaciones iniciaron en septiembre de 1917, un par de meses después de la llegada del capitán Calles, en la ciudad de Yuma. En esa festividad se reúne en lo que era el alcalde de Yuma, con comerciantes, el capitán Calles y Esteban Cantú. En esta festividad tocó la famosa banda de Esteban Cantú, que era muy reconocida en la región. Y en esta reunión, en entrevista con el capitán Calles, habló de las buenas relaciones que tenían con Baja California y del entablamiento de las relaciones que se iban a iniciar con la ciudad de Yuma. Tan buenas relaciones se forjaron que actualmente pues Yuma nos consideran como ciudades hermanas. Se consideran San Luis y Yuma como ciudades hermanas, ciudades que nacieron a la par, ¿sí? Contrario a lo que se dice de que Esteban Cantú era enemigo del capitán Calles, ¿sí? Pues realmente no oía muchos roces. Se critica mucho a Esteban Cantú por el hecho de que la visión de Esteban Cantú era de que prefería estar a favor de quien estuviera en el gobierno que estar en contra, porque la prioridad de él era el desarrollo de la región de Baja California, y él prefería estar en buenos términos con el gobierno en turno que estar peleado con un gobierno federal, ¿sí? Tan lo criticaban que lo llamaban traidor cuando matan a Carranza y entra el nuevo gobierno y él se pone a disposición del nuevo gobierno, ¿sí? Aquí las relaciones fueron muy buenas, inclusive desde que entró el cañonero Guerrero, que quedó estancado en el río. Esteban Cantú mandó personas a caballo a ponerse a disposición del capitán Calles, porque sabían que venía el contingente, y mandó personas a ponerse a disposición por si necesitaban apoyo del gobierno de Baja California.
Obviamente no hubo necesidad y pues todo siguió su rumbo, ¿verdad? Pero eso fue también otro de los legados del Capitán Calle, las buenas relaciones entre ciudades vecinas, ¿sí? Sobre todo aquí con la ciudad vecina de Yuma, ¿sí? Tengo otra pregunta. Sí. Yadira Reyes, de la Comisión de Asuntos Históricos del Museo, ¿verdad? Dice, pregunta para el maestro Contreras. Tengo entendido que los primeros asentamientos fueron hechos por las señas Cucapá, por lo que no se les reconoce como primeros pobladores, dice, porque ya estaban asentados en estas tierras antes de la llegada del Capitán Calles, es la controversia que le... Muy bien. La etnia Cucapá ya vivía incluso desde la llegada de los españoles. Ellos ya existían aquí. Cuando llegó el padre Quino, ya, aunque no vivían aquí en el valle, pero sí los reconoció él como etnia de la región. Pero aquí en este caso, la fundación de San Luis se le reconoce al Capitán Calles. Obviamente se le reconoce a la etnia como etnia originaria, ¿sí? Etnia que vivió aquí, pero durante todo este lapso del siglo pasado no tuvieron en sí un sitio donde ellos dijeran esta es mi nación, porque estuvieron errando en varias partes. No crearon una ciudad en sí, estuvieron en varios puntos, eran seminómadas, de por sí eran seminómadas. Cuando se establece la colonia, se establecieron en las cercanías de la colonia. Cuando fracasa la colonia, ellos se van a vivir a las pocas casas que quedaron en pie. Y posteriormente, hasta que viene Lázaro Cárdenas, es cuando ya tienen una nación propia, ¿sí? Espero que haya aclarado la duda. ¿Sí? Yo también pensaba lo mismo de las... Pero ya conociendo la historia con Maestro Manuel, así es. Estamos hablando de la fundación de San Luis, ¿no? Sí, Obviamente sí son los fundadores de la región, pues se habla de que los grupos originarios llegaron a los márgenes del río Colorado hace alrededor de 6,000 años, pero no crearon una ciudad como vimos el otro día en un documental, que llegaron a la Ciudad de México y se establecieron el pueblo originario que forjó esta nación, inclusive con sus símbolos, ¿no? Y que creó este poderío azteca como lo conocemos, ¿no? Aquí ellos estaban divididos en clanes, que son familias, pues entonces unos aquí, otros allá, y luego el río estaba en toda su magnitud, entonces cuando venían las aguas fuertes, ellos se iban a la montaña. Así es. Sí, y luego allá vivían toda esa temporada. Iban por la comida, la caza, la pesca del hombre. Sí, practicaban el trueque. Lo que producían lo recogían los de aquí de este lado del río, iban y lo compartían con los de la montaña, acá los del Cucapal, lo que se le llama actualmente el Cucapal Mayor, o con los de acá de Yuma, con las otras comunidades de Yuma, los de acá de río arriba. Eso que aprendí cuando estudié economía, hablaba, ¿sabes? Cómo me gustó la historia de cómo va la economía. Y ellos seguían el río, donde había agua. Donde había agua, ellos se sentaban. Cuando ya encontraron agua, ellos se sentaban ya definitivamente, ¿no? Sí. Se va creando la economía por el trueque. Sí. Y es bien importante eso de que sí, en eso nomás era lo que cultivaban la caza, la pesca, la recolección de frutos. Y pues también los seres vivos siempre han existido, por eso sí tenía esa duda también de Edith, ya cuando conocí qué era la economía exactamente, y eso va. Cuando ya se sienta la economía, la civilización se ha un lado de que ya cuando alguien se preocupa porque sea una nación, en una sociedad, pues en sí, pues cuando se hace el territorio, ¿no? Sí. Asimismo, la agricultura la empezaron a desarrollar hasta que no la aprendieron de los misioneros, porque ellos no tenían esa práctica de siembra tan identificable, que los misioneros se la enseñaron que usaban el método de riego por inundación, sembrando tres tipos de vegetales al mismo tiempo, ¿sí? Ese es el método que usaban los misioneros para la siembra. Muy bien, pues continuamos con el tema. Muchas gracias por su comentario, está feliz. Perfecto, muy bien, me da gusto. Muy bien, otro legado del capitán, y aquí
nos va a dar testimonio, porque me supongo que a él le tocó, fue la creación del primer edificio federal aquí en la región, que fue la guarnición militar. Fue el primer edificio federal en forma de aquí de la región, y pues se preservó hasta entrar en los años 70, que todavía se siguió usando como guarnición y donde hacían el servicio militar los jóvenes de esa época. ¿Le tocó a usted? Sí, sí, cómo no. Me tocó marchar aquí. Pues en aquellos tiempos que fue como el 60 cuando me tocó marchar, y estaba el cuartel Capitán Malpica. Y era allí donde estaba el... Sí, sí, de ahí salíamos. Ajá, Ahí nos concentramos y ahí salíamos, nos llevaban a marchar ahí por toda la línea. ajá. Ahí nos ponían a correr, a hacer ejercicios en aquel tiempo. Yo nomás tuve poco porque me dediqué al deporte y me salí el capitán me dijo, tú vas al deporte, y representando al municipio y al cuartel allí, me tocó ir a Hermosillo, algunas competencias. Muy bien. Por un tiempo también albergó lo que sería el inicio de la Cruz Roja, ese edificio. Albergó también lo que sería el inicio de la Cruz Roja ahí en ese sitio. Ya posteriormente pues fue cambiando de sede de la Cruz Roja hasta el lugar donde se encuentra ahorita, pero sí fue un edificio de importancia hasta finales de los 70, cuando ya se deja, y posteriormente pues tristemente se hace la demolición del inmueble, ¿verdad? Es prácticamente la fachada que daba ya cuando lo demolieron, ¿no? Sí. Que estaba muy destruido. Muy bien. Pero hubiese sido bueno, aunque sea, tener eso, ¿no? Un vestigio que hubiera quedado, pero no. Muy bien. Otro punto más aquí para mencionar como legado del capitán Calles es la gestión para el uso de aguas residuales. ¿Sí? Al llegar el capitán Calles aquí, después de su viacrucis por el valle de nuestra región, llega y se encuentra una tierra rica por todos los desechos de aguas residuales que llegaban a la línea nada más. Hasta ahí llegaba hasta donde marcaba la línea fronteriza, que antes era pues una línea virtual, porque no lo único que definía que era línea era la mojonera. Hasta ahí llegaban las aguas residuales de Yuma, ¿sí? Y todas esas aguas residuales pues enriquecieron toda esa zona de aquí del valle, pegado a la frontera. Pues crearon un buen ecosistema y tierras muy ricas para labranza. Al llegar al capitán Calles, pues hacen el desmonte, hacen el trazado de parcelas, pero ven que van a requerir agua para riego, y lo más próximo que se tiene pues es el aguas residuales, pero a pesar de que son aguas que se tiraban, se tenía que pedir permiso para el uso de esa agua. Entonces lo que hace el capitán Calles inmediatamente del trazado, se dirige a la ciudad de Yuma a solicitar al gobierno la gestión para que les permitiera el uso de esa agua para el riego de parcelas. Ya posteriormente pues ya se oficializó con tratados de aguas y todo, y ya fue cuando se extendió el canal hacia territorio mexicano. ¿Qué nombre llevaba ese canal? Sánchez Mejorado. A Sánchez, ¿sí? Como dato, el puente quemado, el que ya antes se mencionaba, ese lo atendió Abelardo L. Rodríguez, ¿sí? Que era la calle principal, esa la carretera, no era la Obregón como la conocemos actualmente, era el borde de la línea lo que conectaba hacia Baja California. Muy bien. Otro de los... ¿sí? Hubo problemas con eso, porque al último mandaban ellos agua salada, porque lavaban las tierras en Estados Unidos, Sí. y las aventaban al canal. Entonces también el distrito de riego de San Luis pues prohibió también que mandaran sal por el Sánchez Mejorada. Entonces tuvieron que hacer el Welton Monroe,
para sacar, porque ellos siguen lavando las tierras y le sacan toda la sal y la avientan al vuelto ahorita. Muy bien. Pero en aquel tiempo se lo echaban al rancho de Mejorada y pues ensalaban también parte de las tierras que agarraban agua ahí. Por eso es que Recursos Hidráulicos metió una petición de que, pues, que vieran la forma de sacar el agua sin perjudicar. Ellos construyeron el vuelto mojado en Estados Unidos para tirar sus aguas y mandarlas hasta el Golfo. O sea, mandarlas directamente hasta... Ajá. Pero eso lo hizo ya Estados Unidos, porque a México le prohibió que echara el agua salada al Sánchez Mejorada, porque ahí se tomaba para riego. Sí. Y pues estaban ensalando muchas parcelas, hablando de sal. Así es, por ahí en el libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado de mi abuelo habla un poco de esto, cómo particulares van y acuerdan allá, o no sé qué otra autoridad, sí. y pues se molesta el capitán porque dice, pues no puedes hacer eso, ¿no? Sí. Si no era la autoridad, pues no podía convenir. Entonces allá en Yuma estaba, bueno, pues viene uno y me dice una cosa y luego viene otro, ¿a quién le voy a hacer caso? Sí. Otro de los legados, vamos a decirle de esta manera, es las comunicaciones, ¿sí? Entre los medios, entre las formas de comunicación, pues sería la gestión que hizo el capitán Calles a la ciudad de Yuma para que se tendiera a la aduana o al borde de la frontera una línea de teléfono y de telégrafo para poder mantenerse en contacto tanto con las autoridades de Yuma como con el gobierno del estado. Todas esas comunicaciones se mandaban a Yuma o él iba a Yuma y después se transmitían hasta Hermosillo o a quien él quisiera comunicarse. Y pues obviamente el mejoramiento de las calles, de los caminos vecinales para tener una mejor movilidad en lo que serían los ranchos de aquí del valle, tanto como los ranchos hacia Baja California. Ese sería otro de los legados, ¿verdad? El mejoramiento de los medios de comunicación. Muy bien. ¿Sí? ¿Gusta más café? ¿Un poquito más? ¿Sí? Y ya como último punto, más que un legado sería, yo lo menciono, una consecuencia para bien, porque a la postre fue bueno para el entonces rancho. Tras la muerte del capitán Calles, el gobierno federal cortó los fondos a la colonia agrícola militar, terminando con las actividades de esta, dejando la localidad a la deriva. ¿Sí? Esto provocó que quienes vivían aquí pues tuvieran que desarrollarse por su propia cuenta, ya sin el apoyo de un gobierno que los estuviera sosteniendo. Y eso a la postre fue un bien para el municipio porque permitió que despegara por sí solo, a tal grado que 4 años después se nombró comisaría por el auge que tenía y por el desarrollo tan rápido que estaba llevando aquí lo que sería el entonces Rancho San Luis, que posteriormente pues ya el 24 se nombró comisaría, comenzó la etapa comisarial y ya pues se le nombra más adelante municipio libre. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? El capitán Calles fallece en 1920. 1920 y pues queda la deriva 4 años. Aquí el municipio. En 1920, en este mes de mayo, ¿no? Sí, se cumplen. ¿Por qué lo entierran en Estados Unidos? ¿Por qué lo entierran en Estados Unidos? Porque él tenía su familia allá. Sí, tenía su familia en Tucson. Él era yerno de un juez de la nación. Así es. De un juez de la nación. Siento que eso ayudó mucho también al desarrollo de San Luis, porque le facilitó las gestiones solicitadas al gobierno de Estados Unidos en cuanto al trámite de aguas, a permitir que se pudieran traer equipo agrícola sin tanta revisión aduanal, ¿sí?
permitió que se facilitara toda esa tramitología, gracias a, pienso yo que gracias a eso fue parte de que su suegro era juez de la nación y lo apoyó en ese rubro, ¿sí? Tras su muerte, pues estuvo un par de días aquí bajo custodia de su cuerpo, bajo custodia de Abelardo Rodríguez, hasta que llegaron sus deudos a reclamar el cuerpo y se trasladó y se le hicieron honores militares en Tucson, y pues allá descansan sus restos. Muy bien. Otro personaje que es interesante lo vamos a ver dentro de pocos días porque nos van a presentar ¿Sí? un nuevo libro sobre la biografía de Abelardo L. Rodríguez. El caso es que mientras el capitán Calles estaba formando la colonia agrícola y militar, el que fue gobernador del estado de Sonora y luego también del territorio de Baja California y presidente de la República, estaba aquí muy cerca ahí de donde nació don Beto, Así es. ahí en el ejido La Grulla, en el Así, Alamar. en el Alamar. Dicen que estaba de alguna manera vigilando acá a Baja California, al gobernador de Baja California, que no se alineaba con la política del Sí. gobierno federal. Se dicen muchas cosas. Sí, sí. Quién sabe, pero ahí estaba, cultivando algodón y con tan buena suerte que logró ganar premios por la calidad de la fibra que levantaba de ahí de la Alamar, Abelardo L. Rodríguez. Sí, sí, sí. Hay un dato importante a tomar con respecto a Abelardo Rodríguez. Cabe destacar que él fue el primero que creó un pozo para riego. Ese pozo era tan importante que tras la muerte del capitán Calles, autoridades de Yuma mandaron un destacamento a proteger ese pozo para que no fuera saqueado. ¿Sí? El capitán Abelardo Rodríguez pues estaba ocupado acá con los asuntos de la muerte del capitán Calles, y pues la preocupación del ataque a ese pozo derivó a que enviaran un destacamento de Yuma para proteger. Todavía existe ese pozo, todavía existe la bomba, el pozo todavía está ahí, ahí está en el rancho todavía. Así es, sí, me tocó verlo en alguna ocasión que fuimos varios. Profesor Federico, el Sí. profesor Él Hermes, participó mucho en eso, en ponerle un letrero ahí, inclusive al pozo. Así es, comentarios, preguntas del público. A ver, doctora. Está Francisco X Méndez conectado y Lucy Gaeta. Saludos al maestro Javier Méndez, maestro de teatro. Están conectados alrededor de 12 personas, pero no alcanzo a mirar. Pero como una lupa, doctora. No, es que como no es mi transmisión, por parte de poetas, tienes que verlo tú. El Pero 25. gracias por estar conectados, les agradecemos. Pues aquí tenemos una gran estrella de la historia. Y pues aquí, los comentarios aquí están, maestro, pueden mirarlos ahí para que ustedes los... El 25 de mayo de 1882, en Hermosillo, nació el capitán Carlos G. Calles, que en 1917, como sabemos, es el jefe de esta expedición que funda la colonia agrícola y militar. Eso lo tengo ahí como efeméride. Sí. Y luego recordar también que el 28 de mayo de 1957 en Durango nació el médico poeta Elías Jaques Quiñones. Él fue integrante del famoso grupo cultural Un Grito en el Desierto. Es el único poeta local que aparece publicado en Omnibus de la Poesía Mexicana, una selección del investigador Gabriel Said. Eso en cuanto a efemérides. El doctor Jaques pues vivió muchos años aquí en San Luis, aquí falleció. ¿Esto? Sí. Sí. ¿Cómo andamos con el tiempo, doctora? Nos quedan todavía 15 minutos. Muy bien. Bueno, El capitán Carlos 43. radicaba en San Luis o en Yuma.
en esos tiempos, cuando él estuvo aquí? Él vivía aquí, pero viajaba constantemente. Hacía viajes constantes a la ciudad de Yuma, y como tenía su familia en Tucson, pues se le facilitaba el transporte por vía férrea. Muchas veces el transporte se facilitaba más por Estados Unidos, ya que salía por Nogales entraba a territorio mexicano, había más facilidad de viajar por Estados Unidos que por territorio mexicano. Porque se dice que él estaba en Yuma cuando le hicieron la celada, ¿verdad? Él vino y en esa avenida fue cuando lo asesinaron. Él ya se encontraba aquí. Él ya se encontraba aquí cuando se inició el asalto aquí. Se levantó en armas. Cuando se levantó en armas, así es. Sí. Yo tenía entendido que le hablaron a él, estaba el movimiento levantándose aquí, y él vino, y llegando fue cuando lo asesinaron. Bueno, pues hay versiones, ¿verdad? Sí, la versión oficial que se maneja, que maneja Adolfo Willemy, es de que él ya se encontraba en su casa cuando inició el movimiento. Sí. Aquí, para cantar las mañanitas. Sí, yo he leído algo sobre el capitán P. Carlos, ellos sí. Y pues su descendencia es amigo de la familia. Sí. Pues mira nomás, 92 años. Pues muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos más. Muy interesante esa historia, su llegada, cómo sufrió para llegar hasta acá. Por ahí está nomás. El motín que estuvo arriba del... Hablando de eso, del motín, se dice que hubo un motín porque él buscaba la forma de Esta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y la pira del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venirte a saludar con la música del cielo. Volaron 4 palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Hojas, fines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. de enfrente. No, ya no pasa nada. Ya en realidad ya es puro mojo ya. Originalmente yo la doné al museo.
tan dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Vemos un laurel en tu frente, con el oro y las conchas del mar. No conocemos a nadie como periódicos que hablan de aquí de San Luis, elaborados en Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo.